Recording in progress. Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en esta La Contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Iniciaremos como de costumbre con una participación de ella y posteriormente daremos lectura al amplio listado de preguntas que nos han hecho llegar hasta este momento. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a la Contramañanera. En la Ciudad de México tenemos una buena noticia. Claudia Sheinbaum anunció que por primera vez en meses estará un fin de semana en la capital. La mala noticia es que no lo hará para resolver algún pendiente del gobierno, sino para el mitin que organizó el presidente. Queda claro que ella no le rinde cuentas a la ciudad, sino a su jefe político. Este fin de semana, como si la Ciudad de México estuviera cayendo a pedazos, la señora Sheinbaum se volvió a ir de campaña, esta vez a Chiapas. Nuevamente se fue a realizar actos anticipados de campaña con total descaro y violando la ley. Ojalá alguien le explique que no hay mejor campaña que hacer un buen gobierno y que si por resultados vamos, lastimosamente la señora Sheinbaum no ha dado resultados en la Ciudad de México. A la jefa de gobierno se le olvidó rápidamente que apenas hace 11 días, el 10 de noviembre, la y Esmeralda perdieron la vida por la negligencia de la administración de la Ciudad de México. Murieron porque Morena tiene abandonada a la capital sin luminarias, sin coladeras, sin seguridad. Es dolorosa su muerte y es preocupante que al gobierno de la Ciudad de México estas pérdidas humanas no le duelan. Hay zonas en la capital en las que llevan años sin coladeras, sin rejillas, lastimosamente, sin una buena administración y un buen mantenimiento. La jefa de gobierno lo sabe, pero no hace nada para corregir este error. Ha renunciado Claudia Sheinbaum a su obligación de brindar servicios de calidad. Por si fuera poco, los gobiernos morenistas evaden sus responsabilidades y se echan la bolita unos a otros. Las personas arriesgan su vida día con día porque en Morena son negligentes y buscan pretextos para no gobernar. En la Ciudad de México no hay caminos dignos para los peatones, ni para los usuarios de metro, ni para los ciclistas. Es más, tampoco los hay para los automovilistas. El transporte público está abandonado. Las calles están oscuras e inseguras. Te roban, te extorsionan, incluso te matan. Esa es la terrible realidad que tienen que vivir los capitalinos como consecuencia de las pésimas decisiones del gobierno en Chiapas. La señora Sheinbaum fue a decir que trabaja para disminuir las desigualdades, para apoyar a las mujeres. Así lo dijo de esta manera, yo diría, irresponsable y con un alto grado de cinismo. Dijo que apoya a los niños, a los adultos mayores. Fue a mentirle a las personas de Chiapas porque esta administración no ha dado resultados en ningún rubro. Evidentemente, le preocupa la campaña, pero no se preocupa por los capitalinos. Cada día se acumulan más problemas en la Ciudad de México. Lleva 4 años de gobierno y lo único que le importa son sus aspiraciones presidenciales. Bueno, Claudia Sheinbaum no puede mantener vivo ni al ahuehuete de Reforma y quiere cuidar la vida y la seguridad de todos los mexicanos en el país. Qué errada está la señora en sus aspiraciones. México no necesita a una populista
que se pasee por el país sin dar respuestas. México necesita resultados. México necesita empleo. Los mexicanos necesitan dinero en sus bolsillos. Necesitan educación. Le exijo a la señora Claudia Sheinbaum que esclarezca esta lamentable tragedia en la que Sofía y Esmeralda perdieron la vida. Le exijo que haya justicia. No puede haber tanta impunidad en la capital. Que deje de violar la ley, que deje de hacer campaña, que deje de saquear el presupuesto para irse a promocionar. Póngase a trabajar. Muchas gracias, Sergio. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con las preguntas relacionadas con el INE y la reforma electoral. Adrián Ojeda, Víctor Gamboa, y ahorita le digo quién más, Víctor Gamboa y Félix Muñiz, si no me equivoco, le preguntan, bueno, se la voy diciendo una por una. Adrián Ojeda dice, ¿qué sugeriría a su partido para poder evitar que la designación del próximo consejero presidente del INE no quede a modo del Ejecutivo? Y máxime cuando esto está en manos de la Cámara de Diputados y de la CNDH. En ese mismo tema, Víctor Gamboa le pregunta, ¿qué opina de que en el plan B de la reforma electoral, Morena busca impedir a los consejeros electorales ocupar un cargo público en los 10 años posteriores a los que dejen su puesto, ni trabajar en otro órgano electoral durante 3 años? También Víctor le pregunta, ¿no le parece esto una propuesta anti Lorenzo Córdoba para congelarlo después de que deje el INE? También Félix Muñiz le pregunta sobre el mismo tema, viene el relevo en el INE de Lorenzo Córdoba y 3 más. ¿Cómo tendría que resolverse este tema? Porque ya hay quien habla de que AMLO y Morena pondrán a sus incondicionales. Y si no me equivoco, son todas las que tenemos sobre el INE. Muchas gracias. Bueno, primero hay que recordar que efectivamente el INAI, la CNDH y la JUCOPO tendrán que hacer las propuestas. Y lo primero es que se hace obligado, es más, yo diría necesario, exigirle a la CNDH que las propuestas cumplan con objetividad. La señora Rosario Piedra no puede actuar como subordinada. Debe de presentar propuestas honorables, responsables, objetivas, que no tengan una tendencia preferencial al gobierno de Morena. Igual al INAI y por supuesto a la JUCOPO. Es necesario que haya responsabilidad de estas 3 instancias que de manera legal habrán de presentar las propuestas. Hacerlo distinto, hacer una propuesta en donde claramente haya una subordinación, haya una o incluso una empatía con este gobierno de destrucción, es terrible para México y justamente por eso salieron cientos de miles de personas a marchar. El INAI, la CNDH y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados deben escuchar ese reclamo ciudadano para no poner personas impresentables en estas propuestas. El tema de los 10 años y me parece que, bueno, primero que nada no debería afectar a quienes hoy tendrán que dejar su encargo, porque entre otras cosas no pueden hacer una modificación legal que vaya en perjuicio de los actuales consejeros. Así es que si quererlos lastimar, pues evidentemente solamente quedará en una intención, porque no puede haber una reforma retroactivo en perjuicio de nadie. De nadie me refiero a de ningún mexicano. Ahora, claramente se necesita pues que estos 4 nuevos integrantes
del Consejo, incluyendo entre esos 4, por supuesto, al presidente, puedan ser las personas más honorables y más alejadas de la... porque eso va a permitir continuar con un instituto que dé certezas de legalidad y que reconozca el triunfo de quien gane, más allá de listas. Obviamente, el INE lo ha dejado claro. Estos actuales consejeros lo han dejado absolutamente claro. Cuando ganó el PRI, le reconocieron el triunfo al PRI. Cuando ganó el PAN, le reconocieron el triunfo al PAN. Y cuando ganó Morena, le reconocieron el triunfo a Morena. Es obvio, es absolutamente obvio entender que no tiene ninguna partidización, ninguna, digamos, tendencia a un partido en específico, puesto que les ha reconocido a todos, incluyendo al actual régimen, su triunfo. Gracias, senadora. Adrián Ojeda también le pregunta, ¿cómo ve las elecciones en el Estado de México y Coahuila? Bueno, sin lugar a dudas, esa va a ser una siguiente parada. Espero en bien, en beneficio de la ciudadanía, de los mexiquenses, de los coahuilenses y por supuesto incluso de todo el país. La siguiente parada de confianza, de reciprocidad y de honorabilidad para la alianza, pues sin lugar a dudas está en estas próximas elecciones. Yo espero que por el y por supuesto por el bien de México podamos establecer una alianza fuerte, clara, en donde nadie se doble y podamos construir una gran alternativa para dársela a los ciudadanos y puedan así elegir y detener al populismo en estas entidades federativas. Gracias, senadora. Le pregunta Rubén Arizmendi, a título personal, ¿qué opina del llamado de Andrés Manuel a la marcha del domingo? Si se viola el artículo 134 constitucional, ¿tendría alguna consecuencia o sanción? A ver, el presidente de la República piensa que no le va a pasar nada. Piensa que él está por encima de la ley y de la Constitución y eso es terrible. Evidentemente, hay una sanción social hoy en contra del presidente. Por eso cientos de miles de personas salieron en más de 50 ciudades a decirle al presidente que no se tocan a las instituciones, que no se toca al INE y por supuesto que no se está de acuerdo con esta pésima administración que hoy se está llevando desde Palacio Nacional. Queda claro que el presidente de la República no debería convocar a una marcha, debería convocar al Gabinete de Seguridad Pública y dar resultados en medio de una crisis de inseguridad, de masacres y de asesinatos todos los días. Es entendible que el presidente quiera marchar en lugar de querer dar resultados. Gracias, senadora. También Rubén Arizmendi le pregunta, ¿y qué opina de que Monreal se subió al ring en busca de la candidatura presidencial por su partido, en donde aseguró que México está polarizado por la descalificación? Con esto pintó su raya de AMLO. Hay otra pregunta sobre este mismo tema, permítame un segundo, para si nos puede dar una opinión conjunta. Félix, no. Pondrá sus incondicionales, ¿no? Dice, perdón, es Víctor Valderrama, si no me equivoco. Alberto Valderrama dice, en su opinión, perdón, en su fracción apoyan el plan de reconciliación nacional que presentó el senador Ricardo Monreal y si en su fracción están abiertos a las puertas para en caso dado reciban al senador Monreal. Sin lugar a dudas, el PAN siempre estará abierto a las mujeres y a los hombres que quieran hacer el bien en este país. Es obvio que muchísima gente está desilusionada de este gobierno. Es más, mucha gente ha sido traicionada por este gobierno
y el PAN siempre estará abierto a todos y a todas. Y en estricto sentido, pues el senador Monreal tiene toda la razón. En términos de la polarización, este país está polarizado porque todas las mañanas desde Palacio Nacional se divide, se confronta, se agrede, se estigmatiza. López Obrador está obsesionado porque en su lógica, en esta división, él supone que va a obtener la parte más grande y así ganar las siguientes elecciones, cosa que es terrible. Y más, es mezquino e inhumano. El presidente de la República debería estar trabajando todos los días para cohesionar a los mexicanos, para unir a los mexicanos, para hacer que México sea uno solo y pueda salir adelante con prosperidad. Pero en lugar de eso, López Obrador divide todos los días, pensando en la siguiente elección. Algo terrible para un primer mandatario, pero por supuesto, lastimosamente, algo que los populistas hacen muy bien a lo largo y ancho del planeta. En fin, México está despertando y tuvimos libres, sin acarreo, sin pagar el día, sin tortas, sin listas. Esa marcha, por supuesto, que no será la marcha a la que está convocando el presidente, porque ahí estoy convencida, lo hemos visto a lo largo de 2 décadas en la Ciudad de México. Ahí lo que hace el gobierno de Morena es lucrar con la necesidad de las personas. Los obligan a pasar lista, los obligan a estar cumpliéndole a algún líder de Morena, y eso es, además, por supuesto, de ser inhumano, es evidentemente ilegal. Gracias, senadora. Ara Rivera le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que ya llegó al Senado? ¿Representa un atentado en contra del ahorro de millones de familias mexicanas? ¿Pone en riesgo el futuro financiero de los hogares? En medio de una crisis económica, en medio de un problema real de falta de dinero en el bolsillo de las y los mexicanos, ahora al gobierno se le ocurre esta propuesta y por supuesto nosotros estaremos deteniendo este tipo de propuestas que además de no ayudar, demuestran la mezquindad de este gobierno. Gracias, senadora. Tenemos 2 preguntas sobre la jefa de gobierno. Silvia Arellano le pregunta, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo en Chiapas y ahí llamó a los asistentes a participar en la marcha convocada por el presidente López Obrador. ¿Se hará un llamado para que deje de convocar a estos actos políticos? Y Gerardo Segura, en el mismo tema, le pregunta, Claudia Sheinbaum ha perdido toda credibilidad al mentir abiertamente sobre la pasada marcha ciudadana. Es una candidata que está políticamente muerta y por eso, de manera ilegal, sigue en campaña, mientras la ciudad se cae a pedazos, como el metro. La seguridad y el narcotráfico se apoderan de la capital. ¿Qué opina? Justamente, digamos, a las 2 preguntas, además de agradecerlas, justamente de eso se trata la contramañanera de hoy. Es lamentable que la señora Claudia Sheinbaum comportándose de manera ilegal y esté comportándose de manera inmoral. Mientras en la Ciudad de México el derecho de piso está creciendo, la inseguridad está creciendo, las víctimas por la negligencia administrativa y de falta de mantenimiento en esta ciudad han cobrado la vida capitalinos. Mientras eso pasa, la señora Sheinbaum se va a Chiapas a mentir, porque eso es lo que hace, mentir, además de usar los recursos públicos de los capitalinos.
El problema de la señora Sheinbaum es que solamente tiene un elector. Ella sabe que si es la corcholata favorita, solamente necesita un voto. El voto de el presidente de la República. Por eso no le importa las personas, no le importan los ciudadanos, no le importa la gente. Lo que le importa es quedar bien con su único elector, que se llama López Obrador. Y en ese proceso de buscar su voto y quedar bien con él para ser su corcholata favorita, está lastimando la vida, la integridad, la seguridad de todos los capitalinos. Gracias, senadora. Gerardo Segura le hace dos preguntas sobre el presidente, se las hago juntas, si le parece bien. Dice, parece que López Obrador sabe que ha perdido millones de electores por sus errores y corruptelas que lo rodean. Estoy citando. Sabe que ha sido derrotado en las pasadas elecciones y solo con la ayuda del narcotráfico ha logrado imponerse. Por eso está aterrado con la posibilidad de perder el próximo año y el 2024, y eso lo ha llevado a pretender apropiarse del INE. Considera que López Obrador ha perdido el rumbo, la sensatez, el equilibrio mental al convocar a una marcha de Estado para satisfacer su ego, que le costará miles de millones de pesos a los impuestos de los mexicanos, cuando debe estar comportándose como un estadista, luchando contra el baño de sangre que hay en el país, la falta de medicamentos, la carestía, la cual tiene a México en una hambruna? Sin lugar a dudas, el presidente de la República pasará a la historia no como un transformador, sino como un destructor. Prometió seguridad y México está bañado en sangre. Prometió un sistema de salud de primer mundo y hoy las y los mexicanos no pueden ir a un hospital de calidad. No hay servicios médicos, no hay medicinas, no hay quimioterapias. Prometió que iba a haber prosperidad en México y estamos viviendo la peor crisis económica que habíamos vivido en los últimos 20 años. López Obrador mintió en todo. Ha demostrado su ineficiencia y ante estos pésimos resultados, lo único a lo que atina a hacer es a tratar lastimosamente, y lo digo ilegalmente, inmoralmente, de convocar a una marcha. Es terrible porque se comporta como un candidato, se comporta como un, pues yo diría, un matraquero, en lugar de comportarse como el presidente de todos los mexicanos. Gracias, senadora. Félix Muñiz, tenemos todavía dos preguntas, las dos de Félix Muñiz. Le pregunta, el Tren Maya ya tiene varias demandas por quitarles a los empresarios privados su construcción y dársela a la salud y dársela a la Sedena. ¿Qué efecto tendrá en las inversiones privadas en nuestro país? Lamentablemente, lo que está haciendo el presidente de la República es ahuyentar a los inversionistas, ahuyentar la posibilidad de que los mexicanos tengan empleo, ahuyentar la posibilidad de que México vuelva a ser un líder en América Latina e incluso en el mundo. El presidente de la República, como los cangrejos, de lado y para atrás, está haciendo lamentablemente, lastimosamente, todo para que las inversiones se vayan a otros países y no lleguen a México, porque no hay certeza jurídica, porque no hay un ambiente claro y propicio para que los inversionistas de todo el mundo vengan a México a invertir. Y eso, más allá de los empresarios que están siendo afectados, los mexicanos que, pudiendo ser empleados para desarrollarse, poder tener mejores sueldos, poder darle más satisfactores a su familia, no lo van a poder tener simple y sencillamente porque el presidente de la República, que vive en un palacio, que come gratis todos los días, que tiene a sus hijos en varias partes del mundo viviendo como multimillonarios, pues no le importa que los mexicanos lastimosamente estén
sufriendo económicamente y él, en lugar de proteger a los mexicanos, solamente está protegiendo sus propios intereses. Gracias, senadora. Y finalmente, el mismo Félix Muñiz le pregunta, ayer el presidente en el aniversario de la Revolución afirmó que si no tuviera el respaldo del pueblo, los conservadores ya lo hubieran derrocado. ¿AMLO ya está sintiendo pasos en la azotea? Pues para nosotros en la Ciudad de México hay algo muy claro. Ya ganamos la Ciudad de México en la última elección. La mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México, evidentemente, Morena va a perder la Ciudad de México. Vamos a tener a partir del 2024 una mejor, mucho mejor administración y las cosas van a cambiar para bien para los capitalinos. Así es que es justo por eso, por lo que el presidente de la República está fuera de sí, está tomando pésimas decisiones y está desesperado por recuperar algo que claramente no va a poder recuperar y es la confianza de la gente. Senadora, pues no tenemos más preguntas. Agradecerle a usted y a los compañeros de la prensa de La Fuente por acompañarnos en esta conferencia y desearles muy buen día y buena semana. Muchísimas gracias, que tengan la mejor de las semanas. Sé que hoy es un día inhábil y agradezco de corazón a todas y a todos esta oportunidad de comunicarnos. Muchísimas gracias, empezando por ti, querido Sergio, y por todo tu equipo. Y por supuesto, pues desearles la mejor de las semanas. A trabajar, porque este populismo mata y empobrece y hay que detenerlo. Un abrazo para todas y para todos. Gracias, buen día.